Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a una nueva clase online que el Departamento de Geografía e Historia está teniendo a bien organizados para todos y todas durante este tiempo de confinamiento y de ausencia de clases presenciales. Recordarás que en la clase anterior no habíamos explicado contenido alguno, sino que nos habíamos centrado en corregir una serie de actividades que quedaban pendientes aún, así como empezar a repasar con otra serie de ejercicios los contenidos dados en las semanas anteriores. Pues bien, en esta clase vamos a también a corregir los ejercicios que tienes justo en pantalla en las páginas 212 y 213, de manera que saca tu libro de texto, vamos a esas páginas 212 y 213, saca tu cuaderno también y ábrelo. Vamos a ver qué tal lo has hecho en la clase anterior. Seguramente estupendo y magníficamente bien, como siempre. Vamos entonces a corregir los ejercicios. Recordarás que te había mandado el ejercicio 1, el 2 y el 3. En este caso, en el ejercicio 1, tenías que clasificar entre causas, hechos y consecuencias las afirmaciones o enunciados que ahí te daban. Por mi parte, yo en vez de hacerlo en una tabla, lo que he hecho es clasificarlos simplemente. En tu caso, si lo has clasificado en modo de tabla, es estupendo, muy bien. Si lo has hecho como yo, estupendo también y muy bien. En cualquier caso, te felicito por intentarlo y por hacerlo. En este caso, las causas de las guerras del Peloponeso, que enfrentaron, como sabes, a Atenas y a Esparta, serían la oposición que mantuvo Esparta a la hegemonía de Atenas. Vamos a poner una vez más, a ver si me deja. No lo sé, creo que quizá me pueda dejar por aquí. Sí, vamos a poner el puntero láser aquí. En este caso, la oposición de Esparta a la hegemonía de Atenas, por otra parte, la actitud autoritaria de Atenas con sus aliados y también, en este caso, el recelo de las polis de la Liga de Delos ante el poder de Atenas. Acuérdate que los atenienses poco a poco habían ido recabando cada vez más poder, acumulando más poder, hasta hacerse la polis más poderosa. Los hechos, por ejemplo, que se cuentan de la guerra del Peloponeso, pues por ejemplo el hecho de que Atenas trasladase el tesoro de la Liga de Delos hacia su polis, hacia Atenas. Por otra parte también el enfrentamiento entre polis que condujo a una serie de guerras civiles. Y por último, ¿cuáles fueron las consecuencias que se derivaron de aquellas guerras del Peloponeso? Bueno, por un lado, el fin de la democracia y el surgimiento en muchas de estas ciudades-estado de distintas y diferentes tiranías. Por otro lado, el fin del esplendor de Atenas también. Y por último, el empobrecimiento generalizado de las polis. Las guerras siempre traen eso, desdichas, calamidades y generalmente desde el punto de vista económico, el empobrecimiento de la inmensa mayoría de la sociedad y de su conjunto. El segundo ejercicio que teníamos y que recordarás te había mandado, era en este caso el ejercicio de cronología. Debíamos hacer un eje cronológico similar al que estás viendo en pantalla. Yo lo que he hecho es simplemente, como adivinarás, cortar y pegar directamente desde el libro de texto. Y ahí tenías que señalar una cronología desde, en este caso, el siglo IX antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo. Sí, tenías que hacerlo en el primer hueco dejado. Muy bien. Después tenías que situar una serie de etapas, como eran, por ejemplo, la supremacía de Esparta. Y entre paréntesis, aquí haber puesto la palabra oligarquía. Después, la hegemonía de Atenas o predominio de Atenas. Y aquí la palabra democracia. Después, hegemonía de Macedonia y el término monarquía. Y por último, el término, por ejemplo, reinos helenísticos y monarquía. Lo último que te señalaba es que tenías que situar también aquello de las colonizaciones en el Mediterráneo, las guerras médicas, las guerras del Peloponeso y la vida de Alejandro Magno. Lo de las guerras médicas sí que aparece tal que por aquí. Lo de Alejandro Magno aquí, las guerras del Peloponeso
y las grandes colonizaciones en el Mediterráneo estarían situadas por aquí. Si lo has puesto con una flecha, pues estupendo, ¿vale? Así que, sin más, esta sería la corrección en líneas generales de este ejercicio. Por otro lado, teníamos un ejercicio que era el tercero. Y en el tercero teníamos lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es leer, en este caso, el texto y a partir de ahí vamos poniendo las palabras que sean menester. Y en el texto decía así: los en blanco son muy útiles a la ciudad, pagan sus impuestos y con sus actividades artesanales nutren a los ciudadanos de todo tipo de productos. Deberíamos dispensarles de servir como soldados, pues la ciudad no puede prescindir de ellos. Aquí, ¿qué crees que hay que poner? Pues en este caso, muy bien, los metecos. Los metecos era el término que faltaba. En el segundo decía: los dioses han adaptado la naturaleza de la mujer a la atención y el cuidado de la familia, no para los asuntos públicos. Tú que eres mujer deberás estar en tu hogar y cuidar de tus hijos. Aquí seguramente muchos y muchas no estamos tan de acuerdo con el texto. En el texto 2 decía: él no es un ser humano como los demás, es un instrumento vivo sometido a su propietario. Y por eso es justo. Están dotados de gran fuerza física y el mejor partido que se puede sacar de ellos es el trabajo. Pues sí, lo has adivinado perfectamente y seguramente lo tienes perfecto. El esclavo, muy bien. Una persona es de la ciudad no por el hecho de vivir en ella, sino por su participación en el gobierno de la ciudad y en la justicia. Para serlo, tiene que haber nacido de padre y madre ateniense. Pues efectivamente lo has hecho muy bien, porque ahí la palabra que faltaba era ciudadano. Pues estupendo, ya las tienes todas. Vamos con el siguiente ejercicio. Clasifica los grupos sociales de más a menos privilegiados. ¿Qué rasgos definen cada uno de ellos? Bueno, pues en este caso la clasificación sería ciudadanos en primer lugar, mujeres en segundo, metecos en tercero y por último los pobres esclavos. Los ciudadanos son hombres libres nacidos de padres atenienses que participaban en la vida política y defendían la ciudad en guerra. Las mujeres eran libres, pero vivían recluidas en sus hogares, dedicándose a la vida doméstica y no tenían derecho al voto. Y por último, los metecos eran hombres libres considerados extranjeros que trabajaban de artesanos y pagaban impuestos, pero no podían participar en la vida política y en el ejército. No podían ocupar cargos importantes. Por último, he dicho antes último, no, penúltimo antes, ahora sí último, los esclavos eran hombres de propiedad de otros hombres y no tenían derechos. Por último, consideraban los antiguos griegos que la esclavitud era justa. Busquen el texto cómo la argumentaban, cómo justificaban el papel que otorgaban a las mujeres. Bueno, los antiguos griegos consideraban que la esclavitud era justa porque no consideraban a los esclavos como hombres como los demás. El papel otorgado a las mujeres se justificaba afirmando que los dioses habían creado la mujer para que se ocupara del hogar y del cuidado de los hijos. Pues hasta ahí la corrección de estos ejercicios. Así que corrígelos con atención, sírvete de esta imagen que tienes para corregirlos, como siempre, en color rojo, y a la vuelta, cuando nos podamos ver, darme el cuaderno para que yo pueda echarle un vistazo y comprobar todo. Vamos ahora a la página 214, conmigo. Dale la vuelta a la página, repito, 214, y en esa página 214 vamos a hacer el ejercicio número 6. El que pone trabajo colaborativo, un debate en la Asamblea de Atenas. Bueno, ahí tenemos dos textos distintos, ¿de acuerdo? Tenemos dos textos de dos ciudadanos distintos. Dos ciudadanos que participan en una asamblea griega. En la asamblea, en este caso, de la ciudad de Mitilene. Mitilene era una ciudad griega que formaba parte de la Liga de Delos y que se rebeló contra Atenas. Los atenienses, reunidos ahora en asamblea, debatieron sobre el castigo que merecía esta ciudad rebelde. Vamos a leer las opiniones de los dos ciudadanos y vamos a realizar las actividades. La primera intervención decía: intervención del ciudadano Cleón.
Estoy lleno de cólera, por la osadía de la ciudad de Mitilene. Con la traición nos corresponde a nosotros, los atenienses, que hemos organizado una gran flota para defender a nuestras ciudades aliadas del peligro de los persas. Propongo darles un severo castigo para que ninguna otra ciudad se atreva a comportarse como ella y a desafiar a Atenas. Que todos los hombres sean condenados a pena de muerte y las mujeres y los niños sean vendidos como esclavos. Castigadles como se merecen y en el futuro ninguna otra ciudad se atreverá a traicionar a Atenas. Por contra, y en sentido totalmente contrario, la intervención del ciudadano Diódotos nos dice lo siguiente. Hay dos cosas que se deben apartar antes de tomar una sabia decisión: el odio y la cólera. El ciudadano Cleón cree que con un severo castigo nos protegerá en el futuro e impedirá nuevas traiciones de nuestros aliados. Yo opino lo contrario. Es de necios creer que se consiguen aliados o amigos sometiéndolos por la fuerza y atemorizándoles. Actuemos de manera que se sientan próximos a Atenas y admiren la ayuda que les prestamos. Solo así no tendrán nunca deseos de rebelarse. Castiguemos solo a los instigadores de la revuelta, no a toda la población. Bueno, pues a partir de la lectura de estos dos textos y de estas dos opiniones de la Asamblea ateniense, realiza los ejercicios que figuran justo debajo. Eso sí, no hagas el ejercicio número D. El resto sí. El A, el B, el D, el C, perdón, y el E de la página, repito, 214. ¿De acuerdo? Pues sin más, en esta clase de repaso, de corrección y de actividades, te dejo y hasta la próxima. Un saludo, hasta luego.